Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Cretas, comarca del Matarraña. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. Se han abierto las urnas, se ha abierto de nuevo una consulta popular, la instalación de macroparques de renovables y de nuevo se ha puesto de manifiesto la distancia sideral entre el discurso oficial y la opinión real de la gente que habita en nuestros pueblos. Esta vez en Valjunquera y en Valdetormo, donde un 70 y un 91% de los votantes respectivamente han dejado claro el no rotundo a macrocentrales eólicas que amenazan el territorio. Ahora, para el Gobierno de Aragón y las empresas implicadas, resulta que se trata de un problema de diálogo y atención a las demandas de los territorios afectados. Es una muestra más de la consideración que tenían desde un inicio hacia el territorio y las gentes que lo habitan. Ninguna. Y todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que ni el mejor de los absolutistas podría superar. Al discurso de progreso y generación de empleo y futuro con el que intentan vender los macroparques de renovables se le están empezando a abrir las costuras. Mientras el discurso se agota, la única respuesta que parece venir de sus defensores es la de generar más confrontación y división en los pueblos para imponer finalmente sus proyectos. Frente a ese proyecto de división, confrontación e imposición, la salida no puede ser confiar únicamente en el agotamiento del discurso. Se hace necesario construir una alternativa que entienda, amplíe y ensanche esa mayoría social turolense y aragonesa cada vez más visible que se planta ante esa hoja de ruta de abandono y expolio. Porque hay pueblo mientras haya esperanza. Construyamos colectivamente esa respuesta, construyamos pueblo. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, endavant. Soy la reina sin rey, sin trono, caballo de Troya, la que lo rompió todo. De su mierda saca oro y se fortalece. Y como ave fénix de sus cenizas siempre sale mucho más fuerte. Muy buenas a todas, todos y todes a una nueva entrega de Moliendo Gordo en Radio Monotes. Como es costumbre en la Casa Monoter, no me encuentro solo. Me acompaña, como siempre, David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues adaptándonos de nuevo a la marcha monotera semanal. Eso sí, para empezar, en pijama, porque no... Hombre, ahí tengo que recuperar el récord. Y con... Hombre, esto lo tienen que saber nuestros oyentes... en plena resaca emocional tras el directo con el que estrenamos la temporada. Ha dejado huella en mí. Veas, a mí también me dura todavía, Ya ves, de nuevo volver a agradecer al Pap Flanagan, Sanizorra, Tomás Guitarte, a Teruel Existe por la disposición y por habernos ayudado a que fuera posible, cada uno desde su parcela y cada uno desde su aportación. Y nada, ahora toca volver a la normalidad monoter, haciendo el programa cada uno desde su casica. Bueno, pero amenazamos con volver en otro directo en Navidades y en Vaquillas, ¿no, David? No, por supuesto. Ahora bien, y vuelvo a ser pesado con esto, solo si nos echan unas monedicas en el Patreon, porque si no, no vamos a poder pagar. Hashtag la turrita del Patreon. Sí, hay que empezar a ponerlo. Hashtag la turrita del Patreon, igual que la tranquilidad monoter. Pero la verdad es que es muy sencillo. Entras en patreon.com /Radio Monotes, todo junto, sin mayúsculas y sin nada. Y te apuntas a uno de los paquetes de suscripción ya arreglado. Fiesta, camisetas, tazas, chapas, joder, y los programas. O sea, lo tienes todo. Pachapas las que soltamos aquí. Bueno, pues ya saben nuestros y nuestros oyentes, si quieren más directos, más fiestas monoters, hagan caso a David y entren en patreon.com /radiomonotes y dejen ahí su colaboración. Y ahora, a por el turrón, que venimos bien cargadicos de cosas muy interesantes en este programa. Sin más dilación, presentamos a nuestro primer invitado con el que charlaremos sobre el acuerdo del Gobierno de Aragón y Amazon
anunciado la semana pasada y que nos ha dejado un hilo en Twitter para la reflexión sobre el tema. Él es Pablo Rochela, trabajador en el sector informático y militante de Anticapitalistas. Bienvenido, bienvenido, bien plegado a Radio Monetes. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas David, Julián, oyentes de Radio Monetes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy contento de poder estar aquí porque soy oyente del programa desde los inicios y bueno, sobre todo contento también por todo el trabajo que hacéis para situar algunos temas turolenses y de todo Aragón así en primer plano informativo, porque muchas veces estas cuestiones no tienen cabida en medios grandes, así que muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias a ti, porque además creo que también eres o has sido mecenas en algún momento del programa. Lo soy, sí. Recordamos a nuestros monotes que hay un paquete del Patreon de mecenazgo en el cual tienen derecho a salir y participar en un programa, como estás haciendo tú ahora mismo. Así que, bueno, ahí dejo la cuña publicitaria. Bueno, sabemos que estás muy liado, Pablo, así que vamos directamente al turrón. Para arrancar y situar a nuestros oyentes, ¿qué es lo que han acordado el Gobierno de Aragón y Amazon? Pues bueno, la verdad es que ahora mismo conocemos muy poco más que el titular. Es decir, no se ha publicado un acuerdo como tal. Yo he estado buscando información, pero prácticamente lo que he encontrado es la rueda de prensa, el vídeo de la rueda de prensa y una nota de prensa que han ido replicando en diferentes medios. Pero lo que sí que quería para este inicio hacer un poco de contexto, porque me parece importante el ver de dónde venimos, porque creo que también de ahí se derivan algunas cosas que van a pasar en el futuro. En 2019 se anunció inicialmente un acuerdo para la instalación de 3 centros de Amazon Web Services en Aragón, en 3 municipios, en Villanueva de Gállego, en el Burgo de Ebro y en Huesca. Estos Amazon Web Services, estos centros, no son inicialmente los centros de reparto de mercancías del portal que tiene Amazon de venta online, sino que son para servidores de sus servicios de nube que suelen llamar. Luego, aparte, en algunas noticias, aunque no he encontrado mucha información sobre el tema, también se ha comentado que además iban a instalar algunos almacenes logísticos para ese reparto de mercancías, pero veremos a ver cómo queda eso. Luego, como has comentado la semana pasada, en la reunión que hubo de Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, con Cameron Brooks, que es el director del sector público de Amazon Web Service en Europa, se anunciaron 2 acuerdos. Por un lado, la creación de un campus de FP de formación profesional digital en el ámbito internacional, que bueno, aquí en este tema yo controlo menos en el tema de educación, entonces no he querido entrar en el hilo de Twitter que has comentado, pero así como de manera general me parece también peligroso por la cuestión del acceso de empresas privadas a situaciones importantes de la educación pública, también por el hecho de que hace que se dirijan profesionales hacia sus propias herramientas comerciales y por último, como que la más preocupante es que a través de la educación de estas empresas públicas, o sea, empresas privadas, se genera una reproducción de una forma de pensamiento en la formación y en los trabajadores. Y la segunda, que es un poco en la que yo me he centrado, el segundo acuerdo que se anunció, es el tema de la digitalización de la administración aragonesa. Como digo, no hay mucha información de momento, pero Javier Lambán dijo un titular, que es el que han reproducido muchos medios y que para mí es un poco el origen de por qué este anuncio sin todavía conocer detalles, y es que según dijo Lambán, este acuerdo con Amazon va a ser la noticia económica más importante de las legislaturas. Es decir, para mí que lo que quería en ese momento era sobre todo esa noticia de impacto, pues pensando ya también en futuras elecciones y demás. En cuanto a esto de la digitalización de la administración, lo único que comentaron es que se comenzaría a trabajar inmediatamente en una estrategia a 2 años para que Aragón fuera referente en servicios de la nube y digitalización y que las instituciones aragonesas serían pioneras en el aprovechamiento de los servicios de Amazon Web Services para que Amazon fuera el encargado de llevar esto adelante. Esto me genera dudas porque todos los contratos públicos, como sabéis, a través de unas leyes que hay, europeas y del Estado español, requieren que se haga siempre a concurso público. No se pueden dar acuerdos así, pero bueno, imagino que lo redactarán para que sea Amazon quien finalmente consiga esto. Hablando de como comentabas, de digitalizar la administración aragonesa, bueno, estabas ya dando esbozos, ¿no? Pero, ¿qué riesgos implica este proceso? Y, bueno, es lógico que un proceso de esta envergadura se ceda a una multinacional. Estabas comentándolo ya un poco. Pero...
Sí, no, pero podemos entrar un poco más en detalle. Bueno, lo primero que quería comentar en este sentido es que creo importante que no hay que abordar estos debates desde un punto de vista tecnófobo o de rechazo a la tecnología. Al revés, yo creo que el desarrollo científico y tecnológico puede traer grandes beneficios a la sociedad, pero sí que debemos ser conscientes de que el desarrollo y la aplicación de la tecnología no es algo neutral, sino que depende mucho de cuál es el objetivo que se quiere llevar a cabo con ese desarrollo tecnológico y, sobre todo, quién tiene la propiedad de esa tecnología. Voy a poner dos ejemplos, unos pocos ejemplos para que veamos esta diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar una tecnología para aliviar esfuerzos físicos a trabajadores o incluso para mejorar procedimientos sanitarios, que es positivo, que esa tecnología esté desarrollada pues, para controlar los tiempos de descanso de las personas en su curro o espiar a la población. Vemos que en función de cuál es el objetivo, pues puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, mi opinión es que es una buena idea que la administración aragonesa adapte sus procedimientos a los avances tecnológicos para mejorar la población. Puede ser bueno que las administraciones y los datos de Aragón sean accesibles desde más sitios que el propio puesto de trabajo, que para eso está la nube, que es un poco lo que se quería anunciar. Pero también debemos saber que este tipo de transformación de digitalización implica pues, algunas cuestiones que son negativas, como por ejemplo incremento de servidores con altas necesidades de consumo eléctrico. Por ejemplo, decían que uno de los centros que se iba a poner en Aragón iba a tener mayor consumo eléctrico que la propia ciudad de Huesca, y que también de refrigeración, necesita un abastecimiento de agua brutal. Entonces, todo eso pues no solo es porque se sitúe en Aragón, sino que el avance tecnológico pues genera estos problemas que de cara pues, a cuestiones de cambio climático y de todos los problemas ambientales que estamos viendo, pues es un problema y es una cuestión a repensar. Pero como digo, para mí el problema no es tanto la digitalización de la administración, sino para qué se hace, cómo y sobre todo quién lo hace. En los últimos años ya veníamos digitalizando algunos procesos en las administraciones. Por ejemplo, para compartir datos, un ejemplo claro es el de la historia clínica electrónica, que es una cuestión positiva, que en todos los centros de salud se pueda acceder a la historia del paciente y no solo en papel del lugar donde fue el día anterior. Que se puedan acelerar algunos procesos de trámites, eliminación del papel, ahorro de algunos costes económicos, pero también a través de este ahorro de costes, por ejemplo, hemos visto algunas cuestiones negativas. Por ejemplo, la pérdida de atención al ciudadano, que se ha agravado con el tema del COVID, influye sobre todo a personas mayores o con brecha digital, y también dificultades para pequeñas empresas autónomos que, sin tener una información que se les haya proporcionado, pues se ven obligados a externalizar a gestoría sus procesos. Centrándonos más en concreto, que es un poco lo que escribí yo en el hilo de Twitter sobre este tema, ¿qué supone que una multinacional digitalice la administración? Pues vamos a ver, voy a decir algunos puntos. Por un lado, para mí, esto es una privatización de procesos y servicios de gran escala, con el consiguiente empeoramiento que supone de la calidad de esos servicios. Por otro lado, al depender de servidores externos, hay una pérdida total de control último sobre las estructuras informáticas, lo cual me parece a mí peligrosísimo y muy grave. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un día quiebra esa empresa o no cumple con lo acordado? Pues básicamente que la administración, como ya no la controlas tú a nivel estructural, quedaría paralizada o no respondería como tú quieres. Eso es súper grave. Por otro lado, la externalización de la plantilla, puesto que esto va a requerir desarrollos propios de Amazon y no propios de la administración, pues evidentemente, como sabemos, por conflictos que ha habido en todo el mundo entre Amazon y los trabajadores, en Italia, en Estados Unidos, en San Fernando de Henares, en Madrid, supone una merma de derechos laborales. También, por lo que hemos visto, ha habido denuncias por la dificultad de los trabajadores y trabajadoras para sindicación. Hasta Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ha dicho que debe tratar mejor a sus trabajadores. Incluso vemos últimamente que hacen anuncios en televisión diciendo que cuidan a la plantilla con un intento de lavar su imagen. Bueno, luego otras cuestiones que son muy importantes, que es uno de los puntos clave para mí, la confidencialidad de los datos contenidos en estos servidores. Me explico. Hace 3 años hubo una ley que, bueno, si quieres más adelante luego podemos entrar, por no enrollarme en este punto, que se llama Cloud Act, en la que hay un choque claro con el Reglamento Europeo y la Ley de Protección de Datos española. Y esto es un punto a tener en cuenta. ¿Qué pasará ahí en esa situación? Luego, por otro lado, esto también supone una externalización de desarrollos informáticos con la consecuente pérdida de oportunidad de incrementar el I+D+I público. Por otro lado, la generación de programas privativos, el código fuente no es conocido para la administración, sino que es privado para la empresa que lo ha desarrollado.
Y, por último, una dependencia muy fuerte de la tecnología propiedad de una multinacional. Es decir, esto hace que nos veamos atados, la Administración, para cualquier modificación y desarrollo en el futuro porque no se cambia de un día para otro. En resumen, esto supone una pérdida total de soberanía en elementos claves para el funcionamiento de la Administración y del Gobierno de Aragón. Además, en favor de una multinacional que paga ridículos impuestos en el Estado español. Según una noticia de los últimos años, y una en concreto que encontré del año pasado del periódico, Amazon pagó solo el 2,2% de todas sus ganancias en impuestos, lo cual es súper ridículo. Y la verdad es que suena duro, pero esto es un paso más en una desarticulación que veíamos viendo en los últimos años de sectores, o sea, en el sector público y en lo común. En este caso, firmado por parte del cuartipartito aragonés, PSOE, PAR, Chunta y Podemos. Y sí que para quien quiera conocer un poco más todo este tema de lo que supone la instalación de Amazon en Aragón, en esos centros, y también los peligros que puede conllevar para el tema de la digitalización de la administración, recomiendo un artículo que escribieron en Arainfo, Keka López y Rubén Pollán, que se llama "Adivina quién es el nuevo vecino Amazon en Aragón". Oye, hablabas antes de que iba a necesitar muchísima refrigeración. ¿Tú crees que van a tener que hacer un trasvase del Ebro para esto? O sea, ¿no se hizo en su momento y crees que ahora sea necesario? ¿O? Bueno, a ver, más allá de la broma en concreta, esto, bueno, igual no lo decías de broma, no sé. Sí, no lo digo de broma. Bueno, ver, por eso sí están poniendo que... molinos. O sea, no penséis que por otra cosa. A ver, esto es verdad que requiere, por un lado, tanto para la refrigeración como para el suministro electrónico, necesita un aseguramiento, y en ese sentido el Gobierno de Aragón ya firmó en el contrato de hace 2 años que iba a asegurar, que iba a blindar el suministro electrónico y de agua, o sea, eléctrico, perdón, y de agua. ¿Qué significa eso? Pues bueno, veremos, no sabemos si van a incrementarse todas las vías de llegada de suministro eléctrico a Aragón. Ahí veremos también si la autopista eléctrica por el Pirineo, que es una de las reivindicaciones de algunos colectivos en defensa del territorio, que no se haga porque el destrozo medioambiental que supone. Veremos si esto es una puerta de entrada de eso. Y luego también si ese blindaje hace que, en caso de no llegar a todo lo que se requiere, va a tener prioridad esta empresa privada por encima de las necesidades de la población o simplemente de la administración aragonesa. Es una cuestión que veremos cómo queda, pero desde luego esa priorización ahí queda con ese blindaje. Me parece raro que no los hayan puesto todos en barracas, ahí al lado de los secaderos de jamones, que tiene buen clima, con los molinos también para proveer de energía y tal. Bueno, ya me pongo serio. ¿Eh? Hay refrigeración toda, que quieras. Claro, tienen hasta los ventiladores. No te van a calentar los núcleos ni de coña, vamos. Bueno, comentabas lo de la Cloud Act, ¿no? La ley esta que permite a Estados Unidos acceder a los datos de empresas situadas en la Unión Europea. Coméntanos un poco hasta qué punto es seguro un proceso de digitalización bajo esta cláusula y si están los datos aragoneses seguros. A ver, la verdad es que con este tema he estado investigando un poco y, bueno, hay algunos datos, pero hay algunas incógnitas todavía. Me explico. Bueno, lo primero de todo, decir que la ley Cloud Act, esta también es conocida como ley en la nube, porque como ya no sé si a algunas personas les molesta que utilicemos anglicismos. Pero bueno, esta ley fue aprobada en Estados Unidos en el año 2018, en la época de Donald Trump, y no fue una ley que se aprobara y se debatiera a propósito, sino que entró de tapadillo dentro de los presupuestos anuales de aquel año. Esta ley en concreto, como has comentado, permite al Gobierno de Estados Unidos acceder a los datos almacenados en servidores de las empresas del sector tecnológico estadounidense, pero la novedad de esta ley es que lo puede hacer independientemente de que esté o no en el territorio de Estados Unidos. Es decir, cualquier empresa tecnológica estadounidense, pero que esté fuera del territorio estadounidense, por ejemplo en Europa o en Aragón, puede ser accesibles sus datos para el Gobierno de Estados Unidos. Lo que dicen es que para casos de investigaciones criminales ante un requerimiento de las autoridades. Claro, pero una investigación no solo es una condena, la investigación es desde antes. Puedes quedar luego sin ningún tipo de relación con ese crimen que se estaba investigando. Por lo tanto, el acceso se puede dar casi seguro de por sí. Y el problema es que esto choca claramente con el reglamento europeo y con la ley española de protección de datos personales que se aprobó ese mismo año. Creo que concretamente es con el artículo 46.
Entonces, por supuesto, esta ley afectaría a los servidores de Amazon Web Services que se están instalando en Aragón y, por lo tanto, también a las aplicaciones y los datos que la Administración y el Gobierno de Aragón, en este nuevo acuerdo de digitalización anunciado la semana pasada, van a llevar a cabo. Precisamente, por el miedo a este problema que estaba generando la ley Cloud Act, Alemania y Francia anunciaron hace unos años la construcción de una propia nube que se llama Gaia X para proteger sus datos de Amazon o de otras empresas que pudieran verse afectadas por la ley Cloud Act. Y además luego posteriormente se sumaron a Alemania y Francia algunos países también del Estado español, o sea, algunos países y algunos organismos del Estado español. Investigando esto he visto que varias organizaciones a nivel mundial han recomendado evitar que los servidores que se utilicen, sobre todo las administraciones, sean de Estados Unidos para evitar esta ley. Entonces, siempre apuestan por que sean europeos para que les aplique el reglamento y la ley de protección de datos europeo y Estado español. Por ejemplo, se han posicionado en contra de esta ley organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Human Rights Watch, que están muy preocupadas por la usurpación y el uso indebido que se puede hacer de datos por parte de esta ley. Y, casualidad o no, se han posicionado a favor Microsoft, Apple, Google y Facebook. Desde luego es una cuestión importante y muy preocupante que los datos de la Administración y del Gobierno de Aragón puedan verse afectados por esta ley estadounidense. El Gobierno de Aragón siempre del lado bueno, ¿eh? Sí. Imaginaros un Lamban Analítica. Yo lo dejo ahí. No sé qué. Bueno, iba a decir roto, algo y. ¿Eh? Está roto la mierda esta. Sí, no sé qué iba a decir y se me ha ido de la cabeza, así que sigo. Bueno, ya para finalizar, estos acuerdos e inversiones que de facto suponen una venta de la soberanía aragonesa a intereses económicos extranjeros se suelen vender por parte del Gobierno de Aragón bajo el mantra de la generación de empleo y de progreso que supondrán. Sin embargo, en el campo de la digitalización y la informática existen importantes modelos alternativos y colectivos basados en el copyleft o el software libre. ¿Es viable una digitalización de la administración aragonesa en esos términos alternativos? ¿Sería un modelo más beneficioso para la ciudadanía aragonesa? Bueno, lo primero, en la primera parte de la pregunta, lo que hay que comentar es que sí, evidentemente los empleos se van a incrementar. A ver, la cuestión es cuántos van a ser, que yo creo que no van a ser tantos como los que se anuncian. Siempre ocurre con este tipo de anuncios que suele ser bastante menos de lo que inicialmente se ha dicho. Pero sobre todo aquí el matiz no es tanto la cantidad, sino cómo serán esos empleos. Y claramente con esta, tal y como he explicado anteriormente, hará que los empleos no sean públicos, sino que sean externos. ¿Eso qué implica? Pues evidentemente peores condiciones laborales. Pero es que además los empleos van a ser de peor calidad porque muy posiblemente sean temporales. Por ejemplo, cuando se instalan este tipo de centros de datos hay un gran inversión inicial en la construcción y primeros pasos, pero luego posteriormente, por ejemplo, pueden estar deslocalizados esos empleos. Es decir, quienes estén manejando esos servidores pueden no estar en Aragón, pueden estar en cualquier parte del mundo y los que sí que tendrán que estar en Aragón son, al final, los empleos menos cualificados, también importantes, por supuesto, pero, por ejemplo, que tengan que estar de reparación de averías, cuestiones eléctricas, que suelen ser pues plantillas mucho más pequeñas, prácticamente de mantenimiento eléctrico y algún intercambio electrónico, pero no lo que son la propia administración de los servidores, que ya digo que eso puede estar en cualquier parte del mundo. Y sobre todo, como repito, que aquí lo que es chocante es que se hable de que Amazon pueda llevar a cabo todo esto cuando es una empresa que paga ridículos impuestos en el Estado español, un 2,2% según la noticia que he comentado antes. Sobre la otra parte de la pregunta, el tema de si la administración aragonesa podría pensar en otro tipo de alternativa que sea de código abierto, pues la verdad es que sí, que claro que sí. Lo que hay que decir es que, evidentemente, cualquier puesta en marcha de nuevos proyectos necesita importantes recursos humanos y económicos, sea para código privativo, es decir, que no sea a disposición, que no sea código libre de la administración, pero también si es de código libre, copyleft, de la licencia que sea. Entonces, la cuestión no es tanto si es software libre o privativo, sino que haya voluntad política para ello. Y para mí esa es la clave, que no hay voluntad política para ello.
Por ejemplo, ahora mismo ya existen múltiples aplicaciones y plataformas de software libre, copyleft o de la licencia que sea, que son más que suficientes para el uso del día a día de cualquier trabajador y trabajadora de la administración pública, desde sistemas operativos, aplicaciones ofimáticas, de gestión, de educación, de sanidad. De eso ya existe. Además, hay una comunidad de software libre a nivel mundial que lleva décadas trabajando en esto y que si los gobiernos se pusieran en serio ahorrarían muchísimo dinero, tanto en licencias como en soporte a la administración, que no sabéis la cantidad de dinero que se va de ahí. Además, ¿qué pasaría? Pues si se llevara esto a cabo, bueno, pues que habría una cosa que se perdería, que sería que ya no habría tantos beneficios para los accionistas de las grandes multinacionales que están detrás de esas plataformas que se están utilizando actualmente y que son de pago. Y claro, todo no puede ser, al final ya sabemos, tienes que elegir o lo bueno para la administración o lo bueno para los accionistas de las grandes empresas. Y ya sabemos que al final el neoliberalismo al final termina recurriendo al Estado cuando necesita proteger sus ganancias privadas. Pero bueno, más allá de este comentario, lo que sí que está claro que hay algunos desarrollos, pues algunas aplicaciones específicas que necesitarían, pues, seguramente algunos programas que están hechos de manera privativa, incluso pagar por ellos. Eso está claro y eso lo tendremos que saber, como ya se está haciendo ahora. Pero, evidentemente, pues esos serían seguramente los más pequeños. El resto se podría hacer de una manera con recursos propios y aprovechando otros que ya están realizados. ¿Qué ventajas tiene esto? Por ejemplo, como ya he comentado antes, la gratuidad es la más clara que se ve. Pero luego, por ejemplo, hay otras, como por ejemplo actualizaciones constantes por parte de la comunidad, seguridad, es decir, ante cualquier error o agujero de seguridad rápidamente se tapa por toda la comunidad y por todos los propios desarrolladores, mayor compatibilidad entre aplicaciones y sistemas por el uso de estándares abiertos y otras tantas que por no aburrir. Todo esto ya se está regulando en el Esquema Nacional de Interoperabilidad que está en funcionamiento. O sea, no es una cosa de cuatro locos, sino que este Esquema Nacional de Interoperabilidad fomenta que las administraciones públicas compartan desarrollos y conocimientos. Para ello hay un catálogo y un repositorio en el que se dice todo lo que ahora mismo ya han ido creando algunas comunidades y que se puede reutilizar. Y existe a nivel europeo una licencia de copyleft para poder utilizar estas aplicaciones. Entonces, por resumen de todo esto, lo más importante, quién está detrás de la tecnología es lo más fundamental. Es lo más importante y sobre todo para algo tan estratégico como los datos y las estructuras de las administraciones y del Gobierno de Aragón. Entonces, la soberanía de todos los procesos y herramientas de la administración y del gobierno son fundamentales para aplicar las políticas públicas de calidad y sin dependencias privadas. Y esto es lo que está en entredicho con este acuerdo que ha anunciado el Gobierno de Aragón la semana pasada. Pues me parece un cierre contundente para la entrevista, así que si no quieres añadir nada más. No, por mi parte no sé si hay alguna pregunta del público. Que pusiste. Del público. Bueno, el público nos ha dejado, David López Piquer nos ha dejado una pregunta que creo que ya respondió más o menos, es si esto lo ha hecho algún tipo de administración alternativa o otro tipo de administraciones públicas han entregado a Amazon de esta manera. A ver, de momento no hay, evidentemente no hay como listados de organismos públicos que estén ahora mismo trabajando de esta manera con Amazon, porque además no sabemos exactamente en qué va a consistir, no sabemos los detalles pequeños de qué va a consistir este acuerdo con Amazon en Aragón. Pero sí que viendo un poco la página de Amazon Web Services, se pueden ver algunos sitios que empiezan a utilizar esto. Ya digo que no sé a qué nivel de detalle y sobre todo no sé a qué nivel de compromiso de sus datos. Por ejemplo, el estado de Arizona en Estados Unidos sí que debe utilizar estos servicios para una parte bastante importante de su administración, también algunas administraciones locales en Estados Unidos, creo que también algún departamento digital o algo así que se llama en Reino Unido, y en el Estado español, que yo haya visto, la Biblioteca de Cataluña estaba empezando a utilizar estos servicios de Amazon Web Services. Ya digo, no sé con qué detalle, no sé si sería comparable con lo que se vaya a hacer en Aragón y sobre todo no sé de qué manera serían comprometidos sus datos con el tema de la ley Cloud Act que hemos comentado anteriormente. Aragón es nuestro Jayo. Yo lo dejo ahí. Exacto, ya lo llevan diciendo años. ¿Estás sugiriendo que Lamban y Cataluña han tomado decisiones parecidas sobre una misma cuestión? ¿Estás sugiriendo una lista catalano-lambanesca? A lo mejor. Eso no lo he dicho, lo dice la web de Amazon Web Services. Ni confirmo ni desmiento.
Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes, por hacernos un hueco, que sabemos que tienes una agenda muy apretada últimamente. De nuevo recomendamos el hilo de Twitter que dejaste sobre el tema, lo compartiremos en redes con nuestros monoters. Y ha sido muy interesante tenerte aquí charlando y debatiendo. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Muy a gusto y cuando queráis seguiremos hablando. Muchas gracias a los dos. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan... Y continuamos con las entrevistas en este segundo Moliendo Gordo de la temporada. Cerramos el programa con una entrevista / debate colectivo con miembros de Aliente, colectivo de Alianza Energética y Territorio, y con Apoyo Mutuo. Bienvenidos, benvinguts, bien plegados. Geray Campos por Apoyo Mutuo, Carlos González por Aliente, Alianza Energética y Territorio, y Moisés Falo, que viene un poco por ambos movimientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por la invitación. Igualmente, gracias y muy bien. Muy cargados de trabajo con todas estas movidas, pero bien. Bien, gracias por invitarnos. Moisés, Carlos y Geray, por orden de palabra, para que nuestros oyentes y nuestras oyentes sepan un poco reconocer las voces. Bueno, para situarnos un poco, un par de preguntas de presentación para cada una de las iniciativas. ¿Qué es Apoyo Mutuo Aragón y qué es el Foro Social Libertario Colectiviza? ¿Y qué es Aliente y por qué el próximo 16 de octubre se moviliza en Madrid? ¿Empiezas, Geray? Empiezo yo, vale, perfecto. Vale. Bueno, Apoyo Mutuo Aragón es una organización política, que busca caminar hacia una configuración confederalista libertaria, como confederalista democrática. Consideramos el movimiento libertario visto en un sentido amplio, una identificación con las ideas, ¿no?, que llevaron a nuestras abuelas y abuelos a hacer una revolución social, un proceso de socialización de la propiedad, un proceso de transformación de las estructuras sociales en el siglo pasado, no entendido como una guía dogmática para el presente, sino como un ejemplo de que otras formas de actuar y de hacer política son posibles. La denominación de confederalista democrática no es casual, la tomamos del movimiento kurdo, de cómo en los últimos años vienen realizando este tipo de experiencias políticas en el Kurdistán, especialmente en el contexto de la guerra civil siria. Eso sería Apoyo Mutuo Aragón, una organización política para transformar nuestra sociedad en clave libertaria. Yo sé que dentro del movimiento libertario la palabra partido está muy denostada, pero bueno, y Enrico Malatesta en el año 1891 fundó el Partido Socialista Revolucionario Anárquico, ¿no? Un partido no deja de ser una asociación de personas con unas ideas comunes que intentan que estas ideas trasciendan en la sociedad. El problema es que estamos acostumbrados a contemplar los partidos políticos solamente en clave de plataforma o de máquina de guerra electoral. Consideramos que es necesaria esa organización política que nos permita incidir en la sociedad sin tener en cuenta de si está el tipo de incidencia que se haga, ¿no? Yo en lo particular soy muy crítico con las derivas electoralistas. ¿Y qué es el Colectiviza? Bueno, el Colectiviza es el punto de llegada de un proceso que iniciamos hace pues más o menos año y medio. Lo que pasa es que con todo esto de la pandemia nos ha sido un poquito complicado llevarlo a cabo hasta ahora. Durante el año pasado sí que logramos sacar adelante un boletín que se llama Colectividad, vamos por el número 4, que sí ha podido ser un poco ese punto de encuentro de cara a generar en Aragón ese clima un poquito de debate, de intercambio de ideas, que finalmente ha cristalizado en el Colectiviza. El Colectiviza es un foro social libertario que pretendemos realizar cada año. Este año ha sido en Andorra. No sabemos si el año que viene repetiremos, dado que el
que el espacio ha estado muy bien, o iremos por otras localidades. Pero bueno, la idea es juntarnos cada año, las personas que somos un poco pues más partidarias de esta transformación social desde abajo, y hablar y dialogar y sobre todo pues hacer un poco de frente común, dado que aquí cada cual estamos luchando en nuestros espacios, en el espacio sindical, en el espacio de defensa del territorio, en el espacio feminista, pero cuesta encontrar esa visión un poquito más globalizante, ¿no? Muy bien. Carlos, ¿nos cuentas un poco sobre Aliente y sobre la manifestación del próximo 16 de octubre? Sí, pues mira, en principio Aliente, Alianza Energía y Territorio, pues ya surge a principios o acaba de presentarse en febrero, a principios de este año, como una gran alianza que reúne en este momento ya a 166 entidades, de las que inevitablemente y a la fuerza están surgiendo en todo el territorio del Estado español, sobre todo en el mundo rural, ante la avalancha de megacentrales eólicas, fotovoltaicas, grandes líneas de transporte eléctrico y demás, por un lado, vamos a decir, por la pura necesidad, ¿no?, de apoyarnos mutuamente ante algo que nos desborda, que digamos que cada uno por separado no podríamos enfrentar, dado el poder del enemigo, ¿no?, que está implantando estas megacentrales sin ningún tipo de control ni planificación alguna. Y por otra parte, también con una propuesta que se refleja muy bien, ¿no?, en ese lema que yo creo que ya se ha extendido, de renovables sí, y lo insisto en ello, renovables sí. Nosotros éramos, muchos de nosotras y nosotros éramos los que veníamos defendiendo precisamente esas renovables mientras impedían su desarrollo, pero no así, no contra claramente este modelo depredador, extractivista, en muchos casos se podría decir abiertamente colonialista, como vamos viendo, por ejemplo, en Aragón, ¿no? Y con el propósito, porque por eso decimos no así, porque lo que queremos decir es así sí, ¿no? ¿De qué manera sí? Con el propósito de plantear un modelo que, en principio y ante todo, proteja la biodiversidad esencial en este momento de crisis climática y que, desde luego, con esta desplanificación o falta de planificación e implantación a gran escala de las renovables puede sufrir muy seriamente. También ante la defensa del paisaje y del medio natural, que en muchos casos es un recurso fundamental para el desarrollo, voy a decir armónico, que sostenible es una palabra que han prostituido demasiado, ¿no?, quienes nos venden estos proyectos pintados de verde, ¿no?, armónico, sostenible del mundo rural, y ante todo también, sobre todo, por un modelo que sea socialmente justo. Ya es demasiado que una vez tras otra, cada vez que se implanta un modelo energético, tengamos que pagar siempre las mismas y los mismos y ser los que pongamos el territorio para el beneficio de los grandes núcleos urbanos y las grandes zonas industriales, que es a donde se va a ir a parar toda esa electricidad supuestamente renovable. Renovables el sol y el viento, no tanto o en absoluto las máquinas, ¿no?, con las que obtienen esa energía. Y en concreto, viendo que podemos decir que ha tenido un éxito rotundo esta alianza, en la medida en que en pocas ocasiones hemos visto que una alianza que además surge con urgencia, ¿no?, por necesidad, en poco tiempo ha conseguido un impacto importante, pero lo que vemos es que el modelo alternativo que proponemos, que creemos sinceramente que es el racional, el necesario, el que permitiría una auténtica transición que merezca el nombre de ecológica y sobre todo de socialmente justa, aunque se van haciendo eco muchos medios, no llega a donde tiene que llegar. Y ante la urgencia, porque esto, si tardamos mucho, se va a convertir en una política de hechos consumados, coincidimos ampliamente todas las plataformas y entidades que forman Aliente, ya digo, en este momento ya 166, en que era necesaria una gran manifestación que se hace además con el lema que nos oigan, que oigan que se den por enterados de esta alternativa, que es la alternativa racional, porque si no conseguimos parar este modelo depredador,
con el que están instalando las renovables, que es imprescindible instalarlas, que es imprescindible descarbonizar, pero si no conseguimos parar este modelo, lo peor de todo es que no dejará espacio para otro modelo, para ese modelo que querríamos que en esencia fuera basado en la eficiencia y el ahorro energético, en el autoconsumo, en las comunidades energéticas, es decir, en definitiva en la soberanía energética, tanto de personas como de territorios, y que implicaría además fundamentalmente que fuera un modelo distribuido, que no necesitaría ni de grandes centrales ni de grandes líneas de transporte, que son las que van a producir un efecto tremendo en el medio rural. Bueno, pues con estas dos introducciones bastante extensas y completas, no sé si queda algo que añadir para el resto de preguntas. No sé si Moisés quiere añadir alguna pincelada que se haya quedado en el tintero. Me imagino que no ha quedado nada en el tintero prácticamente. No, simplemente eso, que yo participé como asistente en el Colectiviza de Andorra. Me pareció muy interesante, me pareció una iniciativa que no conocía previamente. Lo que comentaba Geray antes, que venía de atrás, no lo sabía, y me pareció una idea bastante interesante. Y luego, por otro lado, en Aliente, pues yo, pues, como formo parte de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, que es una de las plataformas que forma parte de Aliente, pues también estoy un poco pues al tanto, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente yo creo que ha sido bastante extensa y bastante interesante la primera, lo que es la primera aproximación. La aproximación, entonces pues ya está, muy bien. Muy bien. Comentábamos en nuestra editorial que cada vez que se abren a consulta popular los proyectos de instalaciones de macroparques de renovables, pues estos proyectos salen trasquilados. Para el Gobierno de Aragón es un problema de comunicación y diálogo con los territorios afectados. Sin embargo, el movimiento de rechazo no para de crecer. Os preguntamos, ¿hasta qué punto se están abriendo grietas en el proyecto de progreso, entre comillas, de las élites políticas y económicas de Aragón? ¿Son tan profundos como para poder disputar políticamente un modelo social, económico y territorial alternativo? Si queréis, por seguir el orden, comenzamos otra vez con Geray. Intentamos hacer intervenciones más cortas y más intervenciones para hacerlo un poquito más dinámico, si queréis. Sí, bueno, a ver, yo no dejo de ser un capitalino y este asunto igual se me queda un poquito grande. Hay compañeros de apoyo mutuo que podrían responder mucho mejor que yo. En cualquier caso, respondiendo a la cuestión de si ahora mismo la brecha del movimiento popular es suficientemente potente como para poder detener el proyecto de, llamémoslo así, de colonización que quieren impulsar las élites y en particular el Gobierno de Aragón. Es que, a ver, partimos de una situación de pandemia en la cual llevamos año y medio aislados política y socialmente, y va a costar mucho, yo creo, que volver a organizarnos, volver a salir, volver a juntarnos, volver a intercambiar ideas y ser capaces de responder a este tipo de ataques, y no solo de responder, sino de proponer una alternativa. Yo creo que los compañeros que están organizados en cuestión de territorio responderán mucho mejor que yo a esta cuestión. Pero seguramente pues habrán podido ver cómo teniendo estos ataques tan acelerados, porque además están siendo unos proyectos que vienen a un ritmo aceleradísimo, la respuesta social que se está dando no va ni mucho menos al mismo ritmo, y es allí donde toca trabajar. Carlos, Moisés. Mira, yo añadiría una cosa. Primero, en relación con la introducción que has hecho, que digan que hay un problema de comunicación es de un cinismo que duele, ¿vale? Efectivamente que hay un problema de comunicación cuando te enteras de la noche a la mañana que tienes 30 días para enfrentarte a un proyecto monstruoso del que no han informado ni a los ayuntamientos hasta el último instante. O sea, el problema de comunicación lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. Es un problema de imposición. Y en relación con las posibilidades, o sea, lo que comentaba, ¿no?, de si se están abriendo grietas, yo creo que se está empezando a imponer un discurso que no existía, en el que nadie había pensado. Por eso decía yo antes que Aliente ha tenido un cierto éxito en ese sentido, pero queda mucho camino por recorrer. Y lo fundamental, con esto acabo, sería hacer honor a ese lema de renovables sí y no así, y no conformarse solo con la defensa del territorio, que es imprescindible, porque si no defendemos el territorio, pues nos vamos ya. Y entonces acaba y vámonos, ¿no? Pero hay un segundo paso fundamental, que es donde podríamos realmente quebrar, ¿no?, ese modelo.
que es la segunda parte. Las renovables, así sí. Y me temo que, por desgracia, tendremos que ser nosotras y nosotros los que llevemos adelante eso, porque además, y un ejemplo, y con esto cierro, yo pertenezco a una plataforma, la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, que llevamos 30 años luchando contra el mismo proyecto ya en 4 versiones. El problema de comunicación sí que lo tienen, ¿no? Porque hasta la planificación de la red eléctrica española parecía que hay un gran rechazo social en esta zona y no se dan por aludidos, ¿no? Nosotros tenemos claro que parar el proyecto no es vencer nada, porque lo hemos vencido ya por 3 veces y ahora vamos a por la 4ª. Venceremos cuando cambiemos el modelo y ese es el objetivo fundamental. Supongo que además es el que realmente les da miedo. Vale, sí, yo por añadir o por confirmar lo que también se comentaba, ¿no? Un poco cuando hablabais del tema de las grietas, pues es un poco también de dónde venimos, como decía un poco Geray en estos últimos tiempos, últimos 2 años, que en un contexto así de pandemia también se han intentado y se han aprovechado de esta situación y yo creo que de alguna manera tenían, no sé, parece ser que pensaban que esto era un paseo militar y que iban a imponer sus políticas de una manera y más, pues, por ejemplo, aquí en la parte de Teruel, que teóricamente siempre ha sido bastante sumisa o bastante poco contestataria, pues sí que la verdad es que la reacción ha sido muy ilusionante, ¿no? Entonces, claro, con lo que comentabas de las consultas populares y que estaban saliendo trasquilados, pues sí que nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que, bueno, no todas las consultas son a favor o en contra de los proyectos. Sí que estamos viendo que cuanta más información tiene la ciudadanía, pues las consultas pues se acercan más a nuestros intereses. También ha habido consultas que hemos, entre comillas, hemos perdido. Maella, en algunas otras, ahora mismo no me acuerdo cuál es la otra, Torrecilla de Galliz, donde pues bueno, pues el pueblo de alguna manera pues decidió que estaba a favor de esos proyectos, ¿no? Había una falta de información brutal y de hecho pues eso hemos constatado que donde se ha participado, donde hemos incidido, donde hemos ido a dar charlas, donde han ido también las propias empresas a dar sus charlas y tal, pues bueno, allí de alguna manera hemos puesto en evidencia la realidad y bueno, la gente pues de alguna manera pues se ha dado cuenta, ¿no? Que esas brechas sean lo suficiente como para generar una alternativa, pues bueno, yo creo que eso es mucho decir todavía, ¿no? Yo creo que no. Lo que sí, que es verdad que se está aprovechando esas brechas pues para hacer el agujero más grande. Y en ese camino tenemos que seguir haciendo y construir por abajo y abrir brecha. Al final, seguramente en estos pueblos, cuando votan a favor, me imagino que piensan que eso va a generar empleo y por lo tanto se va a dinamizar un poco la economía en el territorio, ¿no? Pero bueno, está más que demostrado que eso no tiene más movimiento que el proceso de construcción y poco más. Sí, pero eso hay que demostrarlo. Y bueno, lo demostramos con cifras y con datos. O sea, vamos allí con el padrón de los diferentes sitios donde ha habido experiencias y a la gente se le está enseñando pues lo que es la realidad. El tema de las renovables llevamos ya desde el 2008 implantándose y bueno, no es una cosa que no sabemos qué pasará. Ya sabemos lo que está pasando. Lo que pasa es que la gente, claro, si solo tiene la información de las empresas y te vienen diciendo que va a generar mucho empleo, de que va a generar pues eso, puestos de trabajo, asentación de población, bueno, todo eso es mentira y eso hay que desmontarlo. Y para eso necesitamos ir a los sitios a decirlo. Claro. En su libro ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal, Héctor Tejero y Emilio Santiago proponen que el debate no es ya si se va a producir una transición ecológica en nuestras sociedades, sino en el sentido de la misma, como comentaba Carlos, ¿no? en la introducción. Es decir, si se va a dar en clave democrática y redistributiva o si, por el contrario, se va a hacer desde arriba en clave de acumulación por desposesión.
En este sentido, ¿cómo pueden ayudar en esa disputa Apoyo Mutuo Aragón y Aliente? Geray, porque llevas más rato sin hablar. Bueno, al compañero Héctor, que es uno de los escritores que está detrás del libro, igual habría que darle un tironcico de orejas. Es una de las personas que provienen del movimiento libertario y ahí están en Más Madrid decidiendo que es mejor perder el tiempo discutiendo con Isabel Díaz Ayuso que construyendo un movimiento popular desde abajo. En cualquier caso, a ver, ahora nos vienen una inyección económica muy importante desde Europa, en teoría con vistas a esa transición ecológica, pero bueno, aquí el gobierno de Aragón ya hemos visto como una buena parte de los fondos que entran los quiere destinar a ampliar las pistas de esquí. Mientras tanto, pues bueno, un gobierno del Partido Socialista apoyado por Podemos, por Chunta, por el PAR, que llevan la bandera de la transición ecológica y sin embargo cuando se trata de llevar a cabo medidas, pues nos encontramos con el mismo tipo de capitalismo extractivista que ha imperado en Aragón en los últimos años y que ha vaciado el Pirineo de gente y lo ha llenado de turistas. Entonces, el tema el Green New Deal, un discurso que viene de Estados Unidos, de la izquierda demócrata, de cómo esa transición debe hacerse desde unos presupuestos más redistributivos. Yo pienso que al final lo que se trata es de generar un pueblo fuerte que sea capaz de imponer esas medidas, ¿no? Desde una óptica parlamentaria nos vamos a encontrar con que los gobiernos responden a una dinámica capitalista, a una dinámica influida por al fin y al cabo quiénes son los dueños del país y quiénes y bajo qué intereses gobiernan y es lo que nos hemos encontrado en Aragón. En Aragón es un gobierno de izquierdas, en teoría, que en cuanto ve llegar dinero, te plantea la ampliación de las pistas de esquí. Y en ese sentido, Geray, Apoyo Mutuo, o sea, ¿qué aporta? ¿Cómo ayuda? O sea, más concretamente. Bueno, desde Apoyo Mutuo lo que pretendemos es ese impulso, ¿no?, a las organizaciones populares de base, a sindicatos, a organizaciones de defensa del territorio, a organizaciones municipalistas, que no tiene que ver con el electoralismo que hemos estado mamando los últimos años, de cara a poder plantear un programa popular propio, ¿no? Un programa popular que no venga marcado desde un think tank de profesores de la Complutense, sino desde las necesidades que el mismo pueblo se plantee y se dote. Muy bien. Carlos, Moisés. Pues mira, yo primero quiero hacer una precisión, ¿no? Tú decías que si se va a dar esta transición, no, se está dando y a pasos agigantados, y se está dando ya en clave de acumulación por desposesión, eso es obvio. Entonces, ¿en qué medida puede ayudar Aliente? ¿En qué medida está ayudando, no? En un primer momento, pues estamos en la urgencia, ¿no?, de la defensa del territorio y Aliente ha generado ya, a través de los grupos de trabajo que se han creado en él, una serie de herramientas que están siendo muy útiles para la gente. Iría en la línea de lo que decía el compañero Moisés acerca de hay que dar información a la gente. En este país no ha habido en ningún momento un debate público sobre el sistema energético. Bueno, hasta para explicar la factura de la luz hace falta 3 o 4 expertos y media hora. Es decir, la gente no conoce realmente cómo funciona todo esto y la información es fundamental. De alguna manera, metafóricamente, lo que estamos haciendo es rascar la pinturica verde que tapa la mierda de estos proyectos para que veamos que de verdes tienen bien poquito, ¿no? Y de momento esa es la principal ayuda en este momento de urgencia. Pero yo creo que esta manifestación de la que hablábamos del 16 de octubre tiene también mucho de unirnos físicamente, que no hemos podido, salvo en cada plataforma, vernos, estar juntos, mostrar nuestra fuerza y mostrar que esto no es un problema que pasa en mi pueblo o que pasa en el pueblo de al lado, que está pasando a una escala abrumadora en todo el Estado. Y a partir de ahí yo entiendo que sí es necesario dar un salto adelante y convertirnos en un movimiento que presione desde la calle, desde cada lugar, para que se produzca pues esa otra clave, ¿no? ese otro desarrollo en clave auténticamente democrática, en clave en la que nos hacemos
dueñas y dueños de lo que es nuestro, que es la energía, que es un derecho humano. Muy bien. Moisés, ¿algo que añadir? ¿Completar? Bien, por añadir alguna cosa, lo habéis dicho, este planteamiento del Green New Deal, lo ha adoptado la socialdemocracia, el gobierno actual lo hace suyo y no deja de ser, pues eso, un poco un capitalismo verde que, como decía Carlos, hay que rascar un poco la pinturica para ver lo que hay debajo, ¿no? Un poco lo que tenemos que plantear, insistiendo, pues eso, es que hace falta un debate, hace falta información y que todas esas dudas que se tienen pues se vayan aclarando. Luego también hay un aspecto un poco así de fondo y es un poco pienso yo, este agotamiento del capitalismo al que nos estamos un poco enfrentando, parece ser, está habiendo ciertos atisbos de este agotamiento y ahí pues se puede generar un poco mucho un peligro y es que, bueno, cuando el capitalismo se ve de alguna manera afectado o está en peligro, pues hay apuestas por las vías extremas del fascismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque también se están viendo que organizaciones de extrema derecha pues están incluso, pues claro, adoptando también posicionamientos verdes, entre comillas, que también habrá que, pues eso, que también habrá que combatir y hay que tener mucho cuidado. Decir que en apoyo mutuo, me imagino que no por la condición de su nacimiento y de dónde parte, pero sí que en Aliente o en la misma plataforma de los paisajes de Teruel, pues sí que hay que decir que la diversidad es muy amplia. O sea, dentro del movimiento tenemos muchísimos intereses diferentes por los que luchamos juntos. Entonces, pues bueno, es una batalla interna también importante la que tenemos que dar dentro de esos movimientos, de esas plataformas. Pues eso, hay gente dentro de las plataformas pues que, por ejemplo, de la plataforma de la defensa de los paisajes de Teruel, pues que defiende la nuclear o que defiende el carbón. Entonces, pues claro, ahí tenemos que estar también un poco avispados y tenemos que estar un poco atentos para combatir un poco ese tipo de planteamientos, ¿no? No es todo oro lo que reluce y el debate interno, aparte de que, bueno, a nivel externo, pues sí que hay más o menos un posicionamiento claro y bastante coherente, o por lo menos yo así lo veo, pero internamente tenemos también tenemos ese debate fuerte y eso se traslada luego a la sociedad, ¿eh? Lo mismo. Bueno, esto pasa un poco, ahora te doy la palabra, David, que me la habías pedido. Pero esto pasa un poco cuando un movimiento, ¿no? Cuando una iniciativa se empieza a volver un poco hegemónica y transversal. Lo hemos visto con el feminismo y con otro tipo de iniciativas que al final es un arma de doble filo. Por un lado, te haces más amplio, pero también corre el riesgo de diluirse porque empieza, digamos, a perder pureza o esencia porque puede entrar gente más diversa. Es algo positivo porque estás llegando a más gente, pero claro, corres un riesgo, ¿no? Lo planteo y le doy la palabra a David. Hostia, esa es la gran pregunta, diría yo. Bueno, y yo al respecto de los debates, especialmente con el Green New Deal, yo no soy muy defensor, pero sí que entiendo que hasta el momento es lo único medio decente que hay encima de la mesa. Es verdad que si lo rascas un poco, desvelas lo que hay, pero hay que disputarlo. Y de nuevo, hay que disputar el Estado, el sentido del Estado. Yo entiendo que el movimiento libertario rechace el Estado porque es su tradición política, pero hay que encargarse de ello. Bueno, hay respuestas municipalistas, confederales, etcétera. Pero la batalla continúa ahí. Si el Green New Deal es atractivo y se lo apropian o lo significan de alguna manera, es porque digámosle, es el imaginario que proponen para avanzar. Ese imaginario hay que disputarlo. Por eso no basta solo con la información, sino que basta con lo que para mí aporta aliente, que es plantear un modelo alternativo.
Es decir, la datología está muy bien, todo el mundo sabe que ni mucho menos se van a generar la cantidad de empleos que va a generar el sector de las renovables, pero con esa crítica no es suficiente, hay que plantear una alternativa. Y en esa lógica, seguramente el Green New Deal haya que o resignificarlo de alguna manera o disputarlo de alguna manera, porque o rechazarlo y construir otra vía, pero hay que encargarse fundamentalmente, la batalla fundamental es encargarse de ese horizonte, porque si no, el horizonte que se va a aceptar es el actual. Y ahí es donde veo, digamos, la batalla fundamental, y donde creo que se está haciendo menos trabajo, menos hincapié. No sé cómo lo veis vosotros, pero... Yo discrepo en una cosa de lo que has dicho, que sea el único modelo que hay sobre la mesa. En eso estamos en Aliente, en poner otro, ¿no? Claro. Y hay una cosa que no se está teniendo en cuenta. Esto lo dijo Antonio Turiel, incluso en el Senado, donde fue muy aplaudido, pero creo que no le han hecho mucho caso. Y es que, en todo caso, el Green New Deal, yo prefiero llamarlo capitalismo verde, es una manera de intentar, ante todo, rescatar un capitalismo que se hunde. En todo caso, plantea esto enfrentando algo que es importante, que es urgente, porque ya lo estamos viendo, que es la crisis climática, pero ignorando, esto es lo que dijo Antonio Turiel, y hay que tenerlo muy presente, la crisis energética. Una crisis energética que se suma a la crisis climática y que puede hacer incluso imposible hasta los planes que ellos mismos se plantean, que para mí son más bien planes de rescate y de reflotación de un capitalismo que está muriendo. Bueno, eso es lo que quería comentar un poquito al hilo de tus palabras. ¿Alguna aportación más? Pasamos a la siguiente pregunta, lo que ha dicho ahí. Yo creo que la matización de Carlos ya... Bueno, no sé si Moisés o Yeray quieren... por alusiones. ¿No? ¿Sois gente pacífica? Vale. Pues bueno, pasamos un poco a la siguiente pregunta. Se ha comentado muchas veces en Radio Monotes que la despoblación es también una forma de gobierno que contenta los intereses de las élites locales por parte de las centrales, mientras mantengan a nuestros pueblos como colonias de una metrópoli urbana a la que alimentar, proveer energía, recursos humanos, etcétera. Os preguntamos, ¿puede haber transformación social y transformación energética justa sin hacer saltar por los aires el rol de colonia asignado al mundo rural? Empiezo por Moisés, que siempre lo dejamos para el final y luego no... Vale, a ver, que me coges de sorpresa. Bien, con esto del colonialismo, también esa palabra la utilizamos mucho y también es como comentaba antes David, son terrenos de un poco también de disputa en lo ideológico. Por ejemplo, por comentarte cosas que nos pasan a nosotros dentro de la plataforma, que está viendo ciertas posiciones chauvinistas o ciertas posiciones antinacionalistas, claro, como la energía se va a Cataluña y tal, estos putos catalanes, ¿sabes? O sea, y poco menos que está viendo ahí un cierto rechazo y una cosa que dices, hombre, vamos a ver. Podría estar ahí Lambán también, ¿eh? A lo mejor. Sí, pues bueno, pues eso. Pero bueno, no deja de ser debates que son muy interesantes y bueno, pues ahí estamos ahí para disputarlos y para, de alguna manera, pues bueno, enfrentar posiciones, ¿no? Luego, sí que es eso, ¿no? Cuando decías lo de las manos, además, ¿no? Es que, claro, es que el enemigo lo tenemos dentro, no hace falta irse fuera a buscarlo. Es que el enemigo está dentro. Y se llama Lambán, se llama el señor Aliaga y se llama todo lo demás, ¿no? Y luego los otros, los palmeros, ¿no? Lo que decía ayer ahí, ¿no? Los de Podemos, los de Chunta y alguno más. Entonces, pues claro, de alguna manera, ahí sí que está claro que por lo menos en la provincia de Teruel
llevamos sufriendo esta política extractivista desde hace muchísimo tiempo. La despoblación pues es un arma que juega a su favor totalmente, les interesa muchísimo, cuanta menos gente y cuanto más sumisa pues mejor para sus intereses. Entonces, pues bueno, eso. Pero vamos, nada más decir eso. Carlos, Geray. Carlos, Geray. Ya, bueno, igual comentar que precisamente el capitalismo siempre se ha basado en esa lógica colonial del desarraigo, ¿no? El capitalismo se impone en un mundo en el cual la gente es sacada de sus tierras, ¿no? Con todo el tema de cómo el campesinado bajo medieval es sometido a parcelamientos, es sacado de su tierra, es puesto a trabajar en fábricas. Esa misma lógica colonial, desposesiva, es la que está imperando ahora mismo, ¿no? A través de todo el tema de la despoblación, de dejar la tierra sin gente que la pueda defender. Preguntabas eso, si se puede el cambio social sin hacer saltar esto por los aires. ¿Se puede hacer saltar esto por los aires sin un cambio social y económico en clave anticapitalista? Yo pienso que no. Carlos, pues yo pienso lo mismo, que si no es en clave anticapitalista no puede ser, pero iba a añadir dos cosas. Una en relación con lo que decía Moisés. Estoy de acuerdo, hay un peligro ahí, claro. Yo he visto noticias que tratan de enfrentar a Aragón con Cataluña. Yo estoy en la Ribagorza, ¿no? En una plataforma que se llama Unitaria, porque estamos juntos catalanes y aragonesas de la zona de la Ribagorza y el Pallars. Y entonces esas noticias de enfrentamiento entre comunidades a nosotros no nos alcanzan, porque también el interior de Cataluña es territorio expoliado para beneficio de las grandes urbes. Yo no hablo aquí ya de ni territorios ni naciones. Esto es un territorio de sacrificio, el mundo rural, apoyándose precisamente en esa despoblación, y un territorio que se beneficia solo, o sea, que se lleva los beneficios mientras nosotros nos quedamos con las afectaciones. Y lo demás te voy a poner un par de ejemplos para ver cómo es verdad que no puede ser, no podemos avanzar si no hacemos saltar eso por los aires. Uno es un recuerdo de cuando empezó aquí nuestra lucha. Aquí empezó con la Aragón Cazaril, ya hace, por eso digo, 30 años que llevamos aquí dándole, ¿no? Y recuerdo que justo se vinieron a hacer la interconexión eléctrica que no pudieron hacer por Aragón con Francia, ¿no? Cuando se les vino abajo todo el tema de la central de Lemoniz. Y en prensa salió publicado que vamos a hacer esa interconexión por este otro lado, porque ahí apenas hay oposición social. Y entonces no hace falta más que mirar. Bueno, eso les salió el tiro por la culata, porque llevan 30 años intentándolo. O sea que oposición social sí que había, y mucha, y sigue habiendo. Pero ante todo, pues uno mira los proyectos y dónde los ponen, donde hay poca gente. Luego, claro que es un arma para ellos, la despoblación les beneficia y luego se les llena la boca de políticas antidespoblación, pero en la realidad la desean porque les ayuda, ¿no? Y otra prueba, y el otro ejemplo último, sería pues pensar de dónde nació Forestalia, del grupo Jorge. Parece que el proceso es, primero llenamos todo de tocinos para que se haga invivible el mundo rural, y cuando ya esté vacío lo llenamos de industrias o de infraestructuras industriales para extraer energía. Sí, o cambiamos esto o no podremos hacer nada. Entre otras cosas porque la despoblación llegará al punto en que no habrá personas, y si no hay personas no se hace nada. Así de claro. Pues profundizando un poco en el debate y cambiando un poquito de tercio, hablamos de Teruel existe y del momento de la España vaciada. Su aparición en el tablero político parece posicionarles como el principal mecanismo de canalización de las demandas y las tensiones que recorren el territorio rural del país. Sin embargo, un régimen político zombie desde la crisis de 2008, con un modelo territorial que ha estallado por los aires, a priori no parece garantía de nada. ¿Creéis que es la vía institucional el camino? Venga, Moisés, empiezo contigo otra vez. Venga, empiezo yo, que soy el de Teruel, o el que vive en Teruel. Por hablar un poco en concreto del caso de Teruel existe, sí que es cierto pues que con este paradigma de lo de las infraestructuras eléctricas y solares y eólicas y demás, pues sí que de alguna manera se está abanderando
de alguna manera, el rechazo a estas infraestructuras. Pero bueno, también hay que decir de que Teruel existe, pues bueno, tiene desde sus orígenes, siempre ha tenido bastantes déficits en la cuestión medioambiental. Y bueno, también te puedo decir que por nuestras conversaciones internas que tenemos con gente de Teruel existe, pues de alguna manera sí que también sí que están cambiando un poco el discurso, o por lo menos en esa disputa pues les estamos haciendo cambiar un poco el discurso. Ejemplos ha habido unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, y los hay todavía, el empeño ese que tenían o que tienen con el tema de la unión de Teruel con Madrid a través del valle de Cabril, ¿no? ¿De qué es, no? Que afectaba una zona de alto valor medioambiental, pues bueno, pues ahí siempre han tenido muchas, no dudas, directamente lo defendían a saco, ¿no? Entonces, siempre en esa disputa interna de las ideas, pues siempre un poco lo que les hemos intentado explicar es que no es cuestión, porque con el tema al principio, en el tema de las infraestructuras eólicas y fotovoltaicas, un poco el discurso era que lo que hacía falta aquí era, pues eso, que hubiera más dinero. O sea, que cambiamos territorio por dinero, ¿no? Cosa que nosotros pues nos llevamos un poco, algunos y algunas, pues nos llevamos un poco las manos a la cabeza y digo, bueno, vamos a ver, que esto no es cuestión de dinero, que dinero aquí en la provincia de Teruel ya ha entrado mucho fitter, ha entrado mucho miner y eso ha supuesto pues que no se revierta la situación de despoblación y demás. Entonces, pues bueno, siempre en ese aspecto hemos tenido ahí un poco de batalla, ¿no? Con Teruel existe. Pero bueno, de alguna manera, hay que decir, antes comentaba Carlos la intervención de Turiel en el Senado, pues bueno, fue a través de Teruel existe, ¿no? O sea que de alguna manera, por hablar de lo institucional, de alguna manera, pues bueno, algo de incidencia está teniendo y una voz, aunque sea tenue, pero bueno, ahí está, que con su poder institucional, porque aunque solo tengan un diputado, pues tienen algo de poder, pues bueno, pues están haciendo algo su labor, ¿no? De hecho, por ejemplo, para la manifestación esta de Madrid del día 16, pues están totalmente volcados a nivel de todo, de logística, de poner autobús, de poner dinero, en fin. Luego también pues les vas viendo un poco pues la cuestión electoralista, ¿no? Un poco como han visto pues, eso que he dicho antes, ¿no? Como van girando, van cambiando, ¿no? De discurso, ¿no? Cuando con el tema del maestrazgo, que recogimos desde la plataforma más de 5.500 firmas, pues claro, dijeron, hostia, esto ya la cosa va en serio, habrá que posicionarse. Entonces, pues bueno, de alguna manera, pues eso, ahí está, ¿no? Luego, institucionalmente, claro, tenemos un problema. Tenemos el problema de estos partidos, de estos partidos. En concreto, Chunta lleva ya bastante tiempo, Izquierda Unida también, pero Podemos, que es más o menos relativamente nuevo, tenemos el problema de que la institucionalización de estas formaciones, pues no está haciendo más que de tapón. Entonces, esto nos está suponiendo un problema bastante serio, ¿no? Te quiero decir, yo formé parte de Podemos en su momento y bueno, pues ahí estábamos, ¿no? Luego ya me salí porque no coincidíamos o no participábamos de sus ideas, ¿no? Y sobre todo de su formación de gobierno y lo que eso iba a suponer. Yo creo que está clarísimo de que la entrada en el gobierno de Podemos en el gobierno a nivel estatal y a nivel autonómico, pues eso ha supuesto un freno muy importante para muchas de las reivindicaciones y para los movimientos. Los movimientos que están bajo mínimos. Llevamos unos años, no sé si por lo de la pandemia, que también los movimientos están muy flojos, pero ya el hecho de que Podemos haya entrado en las instituciones, pues ya yo creo que ha rematado un poco la situación. Pero bueno, a las siguientes ya veremos a ver cómo sale la cosa. ¿Algo que añadir, Carlos o Geray, o pasamos a la siguiente pregunta? No, a ver, yo sí que quería contestar un poco al hilo de lo que comentaba Moisés.
Claro, a ver, se señala un poco el declive de los movimientos sociales del último ciclo, ¿no? Que comienza un poco a raíz del 15M, a partir de la entrada de Podemos en las instituciones. Yo pienso que no hay que confiar en mantener a la calle siempre movilizada. Esto es una utopía y es imposible. Hay que, bueno, antes se hablaba de que los libertarios no disputamos el Estado. Los libertarios quizás no tengamos confianza en el Estado, pero sí que disputamos la administración, que es la parte del Estado que es necesaria para la vida de las comunidades políticas. ¿A dónde quiero llegar? A que ese ciclo de movilizaciones, la culpa de que terminase no la tuvo Podemos. Podemos pudo captar los restos, ¿no? Pudo quedarse con los restos y programarlo como una máquina de guerra electoral. Pero es que Podemos no es que se meta a las instituciones. Podemos nace con la intención directa de participar en un proceso en un ciclo electoralista que comenzó con unas elecciones europeas. Quiero decir, si esos movimientos populares que pueden surgir, esas olas que surgen generalmente como respuesta a unas políticas que vienen desde más arriba, ¿no? Pues como las políticas de austeridad generan el 15M, como las políticas pues ahora mismo, ¿no? Con todo el tema de las renovables generan una respuesta en defensa del territorio. Como esos movimientos, si no logran institucionalizarse, acaban pereciendo. Es decir, si no logran dotarse de unas estructuras de organización permanente o semipermanente que les permitan tener una continuidad, acaban pereciendo y los resultados acaban siendo capitalizados por un proceso político electoralista. Es decir, tenemos que ser también conscientes de eso, de si no somos capaces de organizar a la sociedad en una clave autoorganizada, ¿no? Con esas herramientas quizás confederales desde el municipio, desde las organizaciones sociales, o bien esos movimientos sociales acaban por morir, por su propio desgaste y por su propio agotamiento, o bien acaban siendo capitalizados por iniciativas electoralistas, pues como puede ser Podemos, como puede ser Teruel Existe. Menuda tesitura te ha metido Moisés, Geray, que te ha hecho defender a Podemos, ¿eh? Te ha pasado un poco como a Jiménez dos Santos cuando tuvo que defender a Monedero. No, yo al respecto de esta reflexión lo que añadiría es: a día de hoy, en medio de unas sociedades neoliberales totalmente fragmentadas, donde a priori la organización, por así decirlo, colectiva, cotiza a la baja, por no decir subterránea o menos uno, ¿qué tipo de organización hay? Es decir, ¿existe otro tipo de organización? La plataforma en la defensa de los paisajes de Teruel es también producto de eso. Teruel Existe va de más larga onda, pero lo que muchas veces he hecho de menos es pensar en una alternativa. Es decir, si la alternativa es volver a modelos anteriores, que está muy bien, que yo no digo que la organización sindical no sea debe de ser recuperada, que la organización municipal, etcétera, pero que tenemos una sociedad adelante que no es la del siglo anterior, en ese sentido. O sea, que nos puede parecer muy electoralista Podemos, o sea, yo también he sido de Podemos y ahora no estoy en Podemos, pero que la sociedad que tenemos delante, igual, a priori, yo no diría que está organizada o que está donde las organizaciones colectivas puedan cuajar. Igual lo que cuaja son más estas historias, entre comillas, como Teruel Existe, la plataforma en defensa de los paisajes, que bueno, que sí, que luego pueden ser más o menos electoralistas, más o menos vinculadas adentro institucional, pero que en el otro lado, ¿no? En el lado de la potenciación de la organización colectiva, a priori no hay muchas ideas nuevas, o las ideas que hay tampoco parecen muy exitosas. Estoy diciendo un poco Pepito Grillo, ¿eh? De normal no lo soy, pero... Yo añadiría solamente una cosa a esto, y podría acabar diciendo cosas, estoy muy de acuerdo, ¿no? con lo que he oído, especialmente con Moisés, y además también vengo de una experiencia semejante. Va a parecer esto una reunión... solamente una cosa. Ante la pregunta, ¿es la vía institucional el camino?
pues quizá lo que tengamos que identificar bien es cuál es nuestro enemigo, y porque si no, no vamos a poder vencer esta batalla. Y yo creo que el problema es que las instituciones actualmente, hablábamos antes de la AMBAN, de Aliaga y demás, son gestoras del business as usual, ¿no? Que yo de inglés no me expreso muy bien, ¿no? No hacen otra cosa. Entonces yo no perdería el tiempo con lo que son unos gestores que en compañía de sus ex colegas que han pasado por la puerta giratoria pues facilitan el negocio. Yo creo que tendremos que ir a por el poder, ¿no? A quién está manejando los hilos de verdad. Más que otra cosa por dar una perspectiva estratégica, ¿no? Porque hoy por hoy las instituciones pues creo que no serían el camino por esta razón, ¿no? En un futuro, pues no lo sé. Tenemos que hacer ese futuro. A ver, no, contestar un poco, ¿no? Se decía el tema de que los sindicatos, los municipios son estructuras del siglo pasado que han podido perder ahora su potencialidad y que ahora mismo no existe ese espacio para la organización popular, pero es que hay una organización popular que no es visible y que tampoco se manifiesta en torno a esas formas de organización tradicional como pueden ser sindicatos, municipios, organizaciones de resistencia obrera, etcétera. Yo vivo en un barrio como es Las Fuentes en Zaragoza, es un barrio de los que más población migrante tiene. Tienes a las madres organizadas para llevar crianzas colectivas, para cuidar a sus hijos, para cuidar a sus mayores, totalmente al margen del Estado, porque el Estado está totalmente despreocupado de esta gente, y eso también es organización popular. Y eso también tiene una gran potencialidad que igual nosotros 5, que somos hombres, somos blancos, somos nacidos aquí, no somos capaces de ver. ¿De qué se trata? De llevar al poder a esas formas de organización popular que hoy en día son completamente invisibles y sin las cuales en este año y medio de pandemia, en las cuales toda la economía sumergida ha sido machacada, toda esta gente no habría podido salir adelante. Pues buen aporte. Ya aquí sí, ¿no? Nadie más pide la palabra. Paso a la siguiente pregunta. Sí, vale. Sí, porque nos quedan 3 y se está esto haciendo muy largo. O sea, vamos, sin acritud ni nada, pero luego la gente no nos escucha. Decía antes que en estos movimientos, como en Teruel existe la España vaciada, las grandes inversiones e infraestructuras, como comentaba creo que David hace un rato, cumplen un papel central de su reclamación política. En un contexto de crisis climática, sanitaria, social y de cuidados, donde las certezas del viejo progreso cada vez aportan menos, os preguntamos, ¿pasa la supervivencia de nuestros pueblos por otros horizontes políticos? ¿Hay más posibilidades de futuro reivindicando nuestros pueblos como comunidades fuertes donde los cuidados y la sostenibilidad de la vida y el territorio están en el centro frente a una sociedad neoliberal que solo genera inseguridad y soledad? Carlos, venga, que la última has participado menos. Vale, un par de cosas. En principio me sonaba esto de que las grandes inversiones en infraestructuras, sí, son reclamaciones políticas de una oligarquía que luego reparte sus bienes por el territorio. Pero cuando se están reclamando infraestructuras desde el mundo rural son otras precisamente las que se están reclamando, ¿no? De sanidad, de educación, etcétera. Luego las que nos traen no son precisamente las que verdaderamente pide el territorio. Y en cuanto a este planteamiento que hacías, estoy totalmente de acuerdo, de comunidades fuertes que pasen sobre todo por los cuidados, por la sostenibilidad, pero yo añadiría una cosa, soberanía energética, soberanía alimentaria. Tenemos que hacernos dueños reales y dueñas reales de lo que son verdaderos derechos humanos, que los llaman emergentes, pero que son los que sostienen la vida. Y creo que ese camino es importante. También el de las soberanías. Y en el caso que nos ocupa, pues la soberanía energética es fundamental. Si no, no nos estaría pasando lo que nos está pasando. Una gran ciudad no puede probablemente mantenerse con autoconsumo y demás. Pero en el mundo rural sí podríamos. Y no tenemos entonces por qué soportar que seamos el territorio de extracción, ¿no? Bien, eso es lo que añadiría yo a este asunto. Moisés, Geray. Sí, bueno, muy de acuerdo con Carlos. En esa segunda pregunta yo creo que estamos de acuerdo.
en apostar por esas comunidades fuertes, en esas comunidades de cuidados, resilientes, esa palabra que también está ahora mucho de moda, pero que no se sabe muy bien hacia dónde va. Y un poco por aportar cosas o otras visiones, también un poco ver que el modelo de ciudad posiblemente también se está volviendo insostenible. Entonces podemos enfrentarnos a un cambio de paradigma. Con la pandemia se ha visto un poco también bastante claro y bueno, cierta esperanza del mundo rural a que de alguna manera esas ciudades, pues con esa insostenibilidad que es apabullante, solo el mundo rural tiene esa capacidad de resiliencia que hablamos, de ser capaz de afrontar una soberanía energética, una soberanía alimentaria. Lo que hablaba Geray también muy importante, el tema de los cuidados, es cierto. Lo que son las redes de apoyo mutuo ha funcionado muy bien o han funcionado en las ciudades. En algún pueblo también, en Alcoriza también tuvimos en su momento una red de apoyo que funcionó muy bien, la gente respondió muy bien, muy solidaria y sorprendentemente solidaria, porque estas cosas hasta que no las haces no te das cuenta un poco de las potencialidades que tienen, ¿no? Entonces generar esas expectativas o esas experiencias pues también son muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, y poco más que añadir. No, a ver, comentar un poco, es que igual ese escenario de colapso, sobre todo el colapso del entorno urbano, tenemos ahora mismo el ejemplo de lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, ¿no? Con el tema del combustible, igual es un escenario incluso deseable, ¿no? El fin de las ciudades entendidas como entes de extracción, como entes de colonización sobre el territorio y dar esa posibilidad de que el espacio territorial se desarrolle sin tener que cargar con las ciudades que el capitalismo ha creado. Comentabais el tema de la seguridad. Yo creo que sería el perfecto banderín de enganche para cualquier movimiento de transformación a futuro. O sea, ahora mismo nos están vendiendo la libertad, ¿no? El comunismo o la libertad, mientras nos dejan sin ningún tipo de plan de vida, sometidos a unas economías completamente precarias que nos incapacitan incluso para planificar a semanas vista nuestra vida, porque no sabes si vas a seguir en el mismo trabajo, si te van a echar de la casa. El tema de la seguridad, de reivindicar esas formas de vida más en colectivo y capaces de sostenernos, yo pienso que es fundamental. Pues ya para finalizar, muy rápido, en primer lugar para apoyo mutuo, sigo contigo, Geray, ¿cómo y dónde pueden estar al tanto nuestros oyentes de vuestras iniciativas? Bueno, tenemos una página web que además la hemos renovado hace poco de cara al encuentro, de cara al foro Colectiviza, es apoyomutuaragón.net, también se nos puede encontrar en las redes sociales, que por desgracia hemos tenido que tirar bastante de ellas en este último año y medio en el cual no ha sido posible reunirse mucho. La idea es volver a la dinámica que empezamos hace año y medio, ¿no? De ir organizando pues no solo el Colectiviza una vez al año, sino todo tipo de encuentros, de charletas, de charradas y bueno, dentro de poco comenzaremos porque Apoyo Mutuo hasta ahora al fin y al cabo ha sido un grupo de afinidad muy extenso en el territorio, pero con muy poquita gente agregada, y ahora la idea es comenzar un proceso organizativo que sea capaz de ampliar la organización, de incorporar gente de cara pues, a poder organizar un primer congreso de Apoyo Mutuo Aragón a finales de este año, comienzos del siguiente, y ya poder dotarnos de las herramientas apropiadas. Y para Aliente, ¿cómo se pueden implicar nuestros oyentes en Aliente y qué tienen que hacer para asistir a la movilización del próximo 16 de octubre en Madrid? Bueno, mira, yo creo que como estamos hablando sobre todo en Teruel, le dejo la segunda parte a Moisés, que él podrá dar una información exacta, ¿no? En cuanto a cómo se pueden implicar también en Aliente, es bien sencillo. Aliente tiene una página web que es aliente.org, donde en contacto hay un correo electrónico contacto@aliente.org que está ahí precisamente para toda entidad o plataforma, incluyo también personas, ¿no? A título personal,
que quieran unirse. Incluso si se abre esa página de contacto, contra quien lo haga encontrará también correos electrónicos de los grupos de trabajo creados, lo cual puede ser interesante, pues no sé, para alguien que tenga experiencia o conocimientos en un campo en particular y quiera colaborar y echar una mano ahí, ¿no? Y en cuanto a la manifestación, pues como digo, le pasaré la palabra ahora a Moisés, porque el asunto es que como organización también asamblearia y puramente horizontal, Aliente lo que ha planteado es coordinadores y coordinadoras en diversos, por zonas, provincias, a veces carreteras, para ir moviendo el tema en cada lugar, de manera que se apunte la gente a las expediciones que se harán en cada sitio, pues según las condiciones que se ha podido. Pero entiendo que como fundamentalmente estamos pensando en el territorio turolense, pues Moisés creo que seguro que puede dar una información muy precisa, muy exacta. Bueno, sí, yo algún aporte. Aquí estamos hablando de redes sociales y de correos electrónicos, y yo sí que haría un llamamiento a la participación activa, a la presencialidad. Y bueno, en concreto, lo que es la parte de lo que es Aliente, lo que es la plataforma en defensa de los paisajes de Teruel, pues un poco es eso, ¿no? O sea, llamar a la participación, llamar a que la gente se implique de una manera, pues eso, física, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De hecho, por ejemplo, pues ahora aquí en Teruel, pues el día 3, que es pasado mañana, el domingo, tenemos una asamblea, aparte de, vamos a ir a Moyuela, a Monforte de Moyuela. Monforte de Moyuela es un pueblo que lo tienes que buscar en el mapa, que no sabes ni dónde está, y que posiblemente tengamos la plaza llena, es lo que estamos hablando. Tenemos esas oportunidades de poder entablar debate con la población directamente. En poblaciones que son muy pequeñas nos están llamando y nos están reclamando para que vayamos allí, pues a exponer nuestro planteamiento, ¿no? Y bueno, al margen de esto, pues eso, de llamamiento, lo que es la participación, yo creo que igual que en Teruel, también en la parte de Huesca y en la parte de todo el Estado, porque Aliente forma parte de todo el Estado español, pues bueno, pues existen plataformas y yo lo que sí que pediría es implicación en esas plataformas y trabajo no falta. La verdad es que estamos desbordados de trabajo y habría que implicarse. Con el tema de la manifestación, con eso se generaron dudas relativamente, porque desde Teruel no se convocó a nivel estatal desde Aliente. Sí que había una cierta presión desde la plataforma en el verano. Había muchas voces que decían hay que movilizarse en Madrid, hay que ir a Madrid, hay que ir a Madrid. Y nosotros decíamos, alguna gente decíamos, bueno, vamos a esperar un poco, que estamos en una situación pandémica, en una situación que no podemos convocar el 25 de agosto en Madrid. Habrá que esperar al otoño. Entonces, bueno, hay ciertas voces que dicen que puede ser un poco premeditado, de que puede ser, y porque claro, aquí lo que nos interesa es que sea un triunfo. Eso es lo más importante, que vayamos cuanta más gente mejor. Parece ser que está yendo bastante bien lo que es las inscripciones en lo que son los autobuses y demás. Va a haber diferentes autobuses, todo lo que es todo el territorio aragonés va a estar cubierto desde Huesca desde la punta de Huesca hasta la punta de Teruel, y va a haber gente que va a ser recogida y luego dejada en su sitio, ¿no? La manifestación es en Madrid, es a las 5 de la tarde. También se puso por la tarde porque coincidía justo ese día, por la mañana, estaba la manifestación con el tema de la defensa de las pensiones, y bueno, pues se decidió que se hacía por la tarde. Saldrá a las 5 de la tarde de Atocha, y nosotros el planteamiento es que llegaremos allí a Madrid por la mañana, comeremos, pues eso, haremos esa parte de convivencia y de apoyo mutuo necesaria, que hace mucho tiempo que no nos vemos y que necesitamos tocarnos un poquito. Entonces, pues bueno, utilizaremos también esa vía para juntarnos y vernos. Y a las 5 de la tarde pues nos manifestaremos allí en Atocha. Y bueno, decirle a la gente que sí. Y para apuntarse, o sea, para ir en el autobús y esto, ¿se pueden apuntar en algún sitio? ¿Se ponen en contacto con vosotros? Sí. Todas las plataformas que formamos parte de Aliente, cada una por su lado, tienen sus correos electrónicos y sus formas
Te quiero decir, Carlos desde la Ribagorza, pues tienen su correo electrónico, su WhatsApp y tal. En Teruel, a través de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, que tiene su página web, la podéis encontrar en todas las redes sociales, pues también tenemos el correo electrónico y demás, y para apuntarse. Y bueno, yo creo que es bastante sencillo. Teruel existe, por su parte, también monta su autobús y demás. Chunta Aragonesista también ha montado su plataforma para acudir, en concreto en Teruel saldrá desde Valderrobres, dicen, y demás. O sea, que un poco lo que son las organizaciones que están apoyando, pues todas y cada una por separado y todas juntas, pues tenemos nuestros mecanismos de contacto para acudir a mano. En aliente.org, ¿no? o en la de Defensa de los Paisajes de Teruel, ahí podrán encontrar algún contacto para apuntarse, ¿no? Sí. Estupendo. Pues Geray, Carlos, Moisés, muchísimas gracias por venir los tres a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un auténtico placer teneros aquí charlando y debatiendo. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis estado a gusto. Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación y esperamos vernos en muchas más. Igualmente, y muchas gracias por darnos la oportunidad de que nos oigan. Muchas gracias de parte de todo Apoyo Mutuo Aragón por la invitación. Un placer. Y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, y que ahora se pueden hacer monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedillas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. ¡A plantar fuerte! Y que se quema, no puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena, solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mamá. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver